encontrar planchas automáticas que seleccionan la temperatura de acuerdo a la tela que vamos a planchar. Observemos. El cable está integrado a la plancha, es decir, que no se desenchufa. Localizamos la tapa que cubre los contactos y conexiones aquí en la parte posterior, sujeta por un tornillo. Lo quitamos y quedan a la vista los bornes de conexión que unen el cable de alimentación con el circuito interno de la plancha. Antes de desarmar, deberemos anotar las conexiones. Tenemos los 3 bornes el cable de alimentación está en un extremo al que llamaremos borne de conexión 1 y el borne central que llamaremos 2. Además, encontramos que en el borne 1 está conectado uno de los contactos de la lámpara indicadora de funcionamiento, que también se conecta en el borne que nosotros llamaremos 3. Ahora sí, sacamos los tornillos de los bornes . Soltamos el prensacable, también sujeto por tornillos. Queda todo el conjunto desarmado. Verificamos el aspecto exterior del cable y de la ficha macho. Lo medimos con el probador de continuidad. Este cable está en buenas condiciones de uso. Si usted tuviera que reemplazarlo, puede encontrar en los comercios del ramo cables ya armados o bien armarlo usted mismo. Además, aquí tenemos un sistema con movimiento para proteger la salida del cable. Si estuviera roto como este, deberemos comprar uno similar y cambiarlo, simplemente colocándolo en el cable.
Recuerde que también tenemos una lámpara indicadora de encendido, la cual probamos con el probador. El indicador de funcionamiento enciende significa que funciona. Usted observa que la lámpara del probador no enciende, pero sí lo hace la lamparita indicadora, que por ser muy pequeña y quedar integrada al circuito del probador, hace circular muy poca corriente y no alcanza para encender la lámpara del probador, pero ella sí enciende. Esto es lo normal. Sigamos desarmando la plancha y pasemos ahora a la carcasa portamango. Sacamos el dial selector de temperatura. Hay dos orificios, en cuyo interior se encuentran los tornillos que sujetan la base de la plancha con la carcasa portamango. Con ayuda de una llave T, adecuada al tornillo, los retiramos. Acomodamos los cables interiores para poder sacarlo y queda desarmado. Observe que el mango está sujeto a la carcasa metálica por tornillos. Si lo sacamos, se desprende el mango plástico de la carcasa. Si fuera necesario cambiar el mango por encontrarse deteriorado, el procedimiento a seguir es comprar uno similar, teniendo en cuenta marca y modelo de la plancha. Lo armamos nuevamente. Colocamos los tornillos, ajustamos. En la próxima clase terminaremos con el tema plancha y entonces ya no habrá secretos para usted cuando su plancha no funcione. Ficha cocodrilo al cable. Y bien, ahora continuaremos con la plancha desarmada. Estas son bases de planchas automáticas. En apariencia, nada diferencia a unas de otras, pero en realidad existen diferencias. Veamos. ¿Recuerdan esta? Es la base de una plancha automática anteriormente desarmada. La resistencia está fundida con ella, formando un solo conjunto. Por esta razón, si esta resistencia se cortara o se pusiera a masa, sería necesario cambiar todo el conjunto. Aquí hay otro modelo muy similar al anterior, pero la resistencia no está fundida a la base,
sino que está colocada en una especie de canaleta recubierta por una pasta especial. En caso de fallas, habrá que cambiar la base completa. En este otro modelo, debajo de una planchuela que la prensa está la resistencia. Si se produce alguna falla por cualquiera de los motivos conocidos, se sacan los tornillos y se cambia la resistencia por otra de iguales características. Existen algunas variantes en el mercado en la fabricación de las bases fáciles de reconocer simplemente desarmando la plancha. En el centro de la base se halla el mecanismo automático o termostato, cuya función consiste en conectar o desconectar la resistencia del circuito de corriente de acuerdo con la temperatura que sea necesaria. Queda claro entonces que el termostato es simplemente un interruptor automático accionado por la temperatura de la base de la plancha. Cuando desarmamos una plancha, normalmente encontraremos que tiene pelusa o tierra. Antes de desarmarla y de seguir trabajando, vamos a limpiarla. Antes de desarmar el termostato, deberemos graficar las conexiones para ir completando el esquema anterior. En el borne 1 está conectado un cable a un extremo de la resistencia. En el borne 2, un cable está conectado a uno de los contactos del automático. En el borne 3, la salida del automático está conectado con el otro extremo de la resistencia. Ahora podemos desconectar los cables. Una vez hecho esto, sacamos el termostato de la base, quitando la tuerca del pasante que lo sujeta.
Ahora reconozcamos los componentes principales del termostato. Tenemos un bimetal, que es una lámina calibrada de dos metales distintos. En su extremo tiene una pieza cerámica. Por efecto de la temperatura, el bimetal se curva y la parte cerámica abre el interruptor. Esta parte que vamos a ver ahora, siempre metálica y giratoria, se llama cursor. En la parte superior hay un pequeño tornillo que se utiliza para calibrar la temperatura, acercando o alejando el interruptor del bimetal. Pero veamos realmente su funcionamiento. Utilizaremos una base igual, en la cual ya está conectado el automático. Utilizamos el sistema de conexión rápida, que se conecta como si fuese el cable de alimentación para realizar la prueba. Para visualizar el funcionamiento, conectamos en paralelo con la resistencia una lámpara y enchufamos en 220 volts. Vemos que al girar el cursor, la lámpara enciende. Esto está probando que tanto la resistencia como la lámpara están recibiendo corriente. Ahora esperemos un instante. La plancha tomará la temperatura necesaria para cortar. Ha cortado. La lámpara se apagó. En consecuencia, no hay corriente en la resistencia. Giramos nuevamente el cursor y damos más temperatura al automático, el cual conecta. Al curvarse el bimetal, por efecto de la temperatura alcanzada, cortará nuevamente. Esto nos indica que la plancha no sobrepasará la temperatura requerida. Ahora vamos a dejar la plancha sobre la que realizamos las comprobaciones, porque naturalmente su base ha adquirido mucha temperatura. Y luego de la pausa, continuaremos con nuestra clase de hoy. Tenemos el automático en la base de la plancha. Los cables han sido conectados de acuerdo con el esquema de conexiones. Ahora, verificamos con el probador de continuidad si todo está en condiciones. Vemos que es así. Y pasamos a armar la carcasa portamangos. Ajustamos los tornillos. Y conectamos el cable de alimentación. Primero conectamos uno de los cables.
Luego de conectar este, el cable restante va junto con la lámpara indicadora de funcionamiento. Todo esto lo estamos haciendo siguiendo el esquema de conexiones. Una vez hecho esto, ajustamos el prensacable. Luego, colocamos el cursor en posición apagado. Ahora sí, la plancha ya está en condiciones de funcionamiento con el cursor en posición de apagado. La enchufamos al tomacorriente. Y ahora vamos a ver cómo se calibra el automático. Para ello, encendemos la plancha. Esta lamparita encendida indica que está funcionando. Tras algunos instantes, el automático cortará. Ahora, giramos el cursor hasta la temperatura máxima. El indicador vuelve a encenderse. Para controlar si la temperatura máxima que ha alcanzado la plancha es la adecuada, vamos a efectuar la siguiente prueba. Aquí teníamos un trozo de algodón bien humedecido. Cuando la luz del indicador haya cortado, la plancha habrá alcanzado entonces la temperatura máxima. Al apoyar la plancha sobre tela mojada, esta debe secarse casi instantáneamente con abundante desprendimiento de vapor, ruido característico y sin quemar la tela. El calibrado en este caso es correcto. Caso contrario, deberá calibrarse el automático nuevamente con el tornillo que está sobre el cursor. Si el tornillo se gira hacia la derecha, la temperatura disminuye. Y si se gira hacia la izquierda, la temperatura aumenta. Cuando consideramos que el calibrado es correcto, colocamos una gotita de esmalte para uñas a fin de que el tornillo quede pegado y no se vuelva a descalibrar. Ahora podemos armar la tapa trasera. Ajustamos el tornillo.
y colocamos la perilla de control, cuidando que coincidan las marcas, pero es conveniente hacerlo en posición de apagado. Y la plancha ha quedado lista para su utilización. Pero antes de utilizarla, limpiamos la base con lana de acero, puliendo en forma recta a lo largo de la base. Y con un paño terminamos la limpieza quitando los restos de lana de acero. Con esto finalizamos nuestra clase de hoy. Será entonces hasta la próxima. Siga en ATC, ya viene Noticiero Federal y a su término Jazz and Cats. Y verificamos con el probador de continuidad si está en condiciones de uso. Observemos la plancha. Veremos dos tornillos que sujetan la carcasa y el mango a la base de la plancha. Los quitamos. Sacamos el mango. La carcasa. Y vemos una ficha de conexión que se comunica con la resistencia eléctrica que está debajo de una planchuela de grueso espesor, sujeta a la base de la plancha con dos tornillos. Lo sacamos con ayuda de un destornillador grande. Generalmente estos tornillos están muy ajustados. En este caso nos ayudamos con la pinza para aflojarlos. Lo apretamos y tratamos de aflojar y sacamos los tornillos. Queda la resistencia eléctrica a la vista. La medimos con el probador. Y sabemos que entre un extremo y otro la resistencia debe tener continuidad. La lámpara enciende con menor intensidad porque ya sabemos que la resistencia es una carga y al estar conectada al circuito del probador de continuidad es normal que se produzca esta baja de luminosidad. Pero si no enciende, entonces deberemos reemplazarla. Para ello llevaremos la muestra, ya que en el comercio existen diferentes modelos. Antes de armar, limpiamos toda la base y los elementos
con ayuda de un pincel. La base, del lado que se apoya sobre la ropa, debe estar limpia y pulida. Pueden ser de hierro cromado o de aluminio. Si el cromado estuviese muy rayado u oxidado, deberemos llevar toda la base a un taller especializado en cromado para que le efectúen un baño de cromo pulido. Colocamos la resistencia eléctrica en su posición, apoyamos con cuidado la planchuela prensa resistencia y colocamos los tornillos. Apretamos fuertemente . Medimos con el probador de continuidad para comprobar que exista continuidad en los contactos de la resistencia y que no estén a masa. Se acomoda la carcasa . Pasamos el portacontacto . Colocamos el mango . Los tornillos . Y ajustamos. Volvemos a comprobar con el probador de continuidad . Todo está en perfectas condiciones para ser utilizado. Enchufamos y luego de unos segundos la plancha toma temperatura. Luego de una pausa seguiremos con el tema de hoy.